Buen día, ¿qué tal? Pues un gusto poder estar nuevamente juntos y poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Seguimos estudiando la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y ahora vamos a ver otros dos versículos. Hemos estado viendo esta carta que Pablo escribió a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Hemos visto algunas cosas importantes, como de que hemos sido separados, apartados, destinados para una situación especial, para un uso especial, para un propósito especial. Y como vimos también hace 2 semanas, que no se escogió él, no se escogió antes de la fundación del mundo, no fue un plan después de que Adán pecó, después de que el hombre no pudo redimirse a sí mismo, sino fue una elección desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía planeado salvarnos. La cuestión o la situación es que Dios no va a aceptar nada que no sea perfecto. El hombre puede intentar todo lo que sea, el hombre puede esforzarse todo lo que sea, pero jamás va a lograr alcanzar el estándar de Dios. Dios no disminuye su estándar. El estándar de Dios no es acorde a nuestra capacidad. El estándar de Dios es acorde a lo que Él es. Y Él es santo y Él es perfecto y Él solamente quiere santidad y perfección. La única manera que Dios pudiera tener a personas como nosotros, pecadores, al lado de Él, como su familia, sus hijos y los que estaremos habitando con él en el cielo por la eternidad. La única forma de hacer eso era haciéndonos perfectos, y lo hizo o decidió, formó el plan desde antes de la fundación del mundo y eligió a algunos de nosotros, como vimos la semana pasada, basado en el amor que él tenía a su propio plan, no a nosotros como necesitándonos, sino él mostró su amor en nosotros porque así quiso hacerlo por su pura voluntad. Vimos la semana pasada, Él decidió salvarnos a nosotros, redimirnos desde antes de la fundación del mundo. Así que todos nuestros esfuerzos, nuestras formas de tratar de llegar a Dios nunca nos dieron la entrada ante el trono de la gracia, pero Él ya tenía planeado cómo, y ahí está revelado en el libro de los Efesios. Y ahora vamos a leer en el mismo capítulo 1, versículos 6 y 7. Recuerden que a partir del versículo 3 de Efesios 1 hasta el versículo 14, todo es un mismo pensamiento, todo es una misma idea. Está hablando de que Dios es digno de todo elogio porque Él decidió redimirnos desde antes de la fundación del mundo y planeó cómo hacerlo. Él no solamente dijo, quiero que los seres humanos sean así si van a estar en relación conmigo, sino además quiero que sean estos y quiero que sean a través de esto. Y esto es nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos visto. Pero sigamos adelante. Si usted en lo que yo estoy diciendo entiende algo que no está conforme a la palabra de Dios, o ve que yo estoy diciendo algo que no es conforme a la palabra de Dios, por favor dígamelo en los comentarios o mándeme un mensaje como guste, y podemos a lo mejor explicar en dónde yo estuve diciendo algo incorrecto o dónde se escuchó mal lo que yo estaba diciendo. Pero mire lo que dice el versículo 6. Dice que bueno, déjeme dar el contexto del versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a ver algo muy interesante que inicia diciendo este versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Hay palabras que utilizamos mucho en la iglesia o entre los cristianos, como la palabra gracia es una de ellas, fe es otra de ellas, y varias que a veces ni siquiera se tiene el sentido de lo que significan estas palabras. La palabra gracia es favor inmerecido. La palabra gracia es un favor que se le atribuye a alguien sin que esta persona lo haya obtenido, lo haya ganado. Porque si alguien obtiene algo, por ejemplo, si
tú amas a alguien porque hizo algo por ti, tú no le estás otorgando amor de gracia, sino tú le estás otorgando un amor por consecuencia de lo que hizo por ti. Entonces, gracia es algo que se otorga sin que sea merecido. Fuimos creados o fuimos elegidos, predestinados antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados como hijos de Dios solamente porque Dios así lo quiso, dice el versículo 5. Solamente Dios lo quiso y nadie más lo pudo impedir, dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, me parece que es el versículo 36, cuando dice: ¿quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios qué haces? Porque Dios hace conforme Él quiere. En el Salmo también dice: Jehová está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Entonces, según el puro afecto de su voluntad, solamente porque Él así lo decide, Él lo quiere, Él así lo desea, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Nosotros diríamos: ¿para qué quiero ser hijo suyo? O ¿para qué quiere Dios que yo sea su hijo? Para que yo me sienta bien, para que yo presuma de ser hijo de Dios, para que diga que pertenezco a una familia real. De hecho, hay muchas personas que utilizan el hecho de que la Biblia dice que somos hijos de Dios para decir que nosotros somos especiales, y la gente del mundo, la gente que no conoce a Jesucristo, es una gente que está perdida y es de menor calidad. No es así. Fuimos elegidos para ser adoptados hijos suyos, porque así lo decidió. El versículo 6, para alabanza. ¿Qué es alabanza? Ya vimos anteriormente, es glorificación, es exaltar. ¿Pero qué se va a exaltar? ¿La iglesia, el grupo de creyentes? No, la gloria. La gloria es el peso, lo valioso, lo importante, lo que tiene valor en algo. La gloria de su gracia, para que se glorifique lo valioso de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿O qué es la gracia de Dios? Esa gracia que se extendió a nosotros, ese favor que nos dio a nosotros, de que siendo aún pecadores, dice Romanos, Cristo murió por nosotros. De que siendo enemigos de Dios, Él decidió rescatarnos de nuestra enemistad y hacernos sus amigos, y no solo sus amigos, sino sus hijos. Esa es la gracia. No merecíamos ni siquiera ser perdonados, mucho menos ser hechos hijos de Dios. No merecíamos ni siquiera ser considerados. Dios, cuando Adán pecó, pudo haber terminado con la humanidad ahí, pero si Dios quería, pudo haber dejado la humanidad seguir corrompiéndose, hasta que un día viniera y trajera juicio sobre toda la humanidad y destruyera toda la humanidad, y sería justo, no sería injusto, porque le hemos deshonrado. Pero Él quiso, por su gracia, en amor, el amor que Él mostró, quiso mostrarnos su bondad y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y de nuestra condenación segura que teníamos. Y lo hizo para que su gracia sea alabada, para que se vea que su gracia es valiosa. Yo puedo dar un regalo a alguien y alguien dice gracias, como diciendo: es una gracia lo que tú tienes para conmigo. Sin embargo, hay de regalos a regalos. Yo puedo regalar algo que me sobra, que no me sirve y que casi a nadie le sirve y que me está estorbando, y yo simplemente lo regalo. Ese es un regalo que a veces ni ganas da de dar gracias. Pero yo puedo dar algo que es muy valioso para mí, pero que al mismo tiempo es muy valioso para alguien más, y puedo decir: esto es para ti, y la persona puede apreciarlo mucho porque es valioso tanto para él como para mí, y entonces lo recibe. Es una gracia, es algo valioso, es un don, es un regalo que vale la pena. Bueno, ese es nosotros. Cuando vemos que fuimos elegidos para ser hijos de Dios solamente por su voluntad, en amor, podemos darnos cuenta que su gracia es digna de alabanza. Por eso lo hizo, para que su gracia fuera alabada y se manifestara la grandeza de su gracia. En esa gracia, dice el versículo 6, continúa diciendo, nos hizo aceptos en el amado. No podemos entrar delante de Dios por nosotros mismos. Ya les dije que hay personas que piensan que siendo buenas obras, haciendo cosas buenas para la humanidad o cosas religiosas, ganan un paso más hacia el cielo, dan un paso más hacia el cielo, hacia la gloria, hacia Dios. Sin embargo,
pudiera, digamos, vamos a decir que sí, que cada cosa que se haga de esas nos acerca más a Dios. El punto es cuándo nosotros vamos a llegar a Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento vamos a decir ya hice suficientes obras para llegar a Dios? Existen inclusive personas que piensan que han vivido en esta tierra, varias personas que han sido tan buenas que sus obras no solamente han sido suficientes para pagar sus pecados y sus errores y su vida eterna, sino que además les ha sobrado buenas obras para expandir o expedir o conceder a otras personas. De ahí que muchas personas rezan a ciertos santos, y cuando hablamos de santos son personas que se consideran que han sido muy buenas, no santos como dice la palabra de Dios que somos santos, que es apartados, sino santos que están en un lugar, según la humanidad, de muy buenos, de tal manera que no solamente lograron su entrada al cielo por sus buenas obras, sino que si yo hago ofrenda hacia ellos y oración hacia ellos, ellos pueden expedir ciertas de sus buenas obras para cubrir mis malas obras y quizá lograr que yo salga de mi lugar de condenación y vaya hacia el cielo, ya no por mis obras, sino por las obras de ellos, que fueron demasiado inclusive para ellos, y por eso sobran. Es un superávit que ellos pueden utilizar, y ciertas personas, líderes religiosos, están en la administración de eso según esta idea. Pero hermanos, la Biblia no nos muestra eso. Queridos amigos, la Biblia no nos dice que nosotros podemos alcanzar la gracia o somos aceptados delante de Dios por nuestras fuerzas. Dice el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, Jesús el ungido. Somos aceptos en el amado. Somos aceptados ante Dios basados en el amado. Es decir, como les dije, Dios no acepta nada que no sea perfección. ¿Ni dónde está tu perfección? ¿Dónde está mi perfección? ¿Cómo puedo yo decir que soy perfecto? ¿En qué me baso para ser perfecto? Si con un solo pecado, uno, fíjate, nada más que yo cometa, me hace imperfecto, uno. ¿Cuánto más todos los que he cometido en mi vida? Entonces, yo no puedo ser acepto delante de Dios, porque Dios no acepta nada que no sea perfección. Jesús dijo en Mateo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros leemos eso, vamos a decir, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Como le dijeron sus discípulos en una ocasión. Jesús le dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces, sí es imposible para nosotros los hombres ser perfectos, claro que sí, pero para Dios no es imposible. Y nosotros no estamos confiando en nuestras fuerzas para ser salvos, sino como dice aquí en el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó, nos recibió en Jesucristo, basados en Jesucristo. Jesucristo vivió una vida perfecta y murió la peor muerte como el peor criminal, no solo del mundo, sino del universo. ¿Pero por qué? Para que tú y yo pudiéramos recibir esa gracia que sí es perfecta y que Él no necesitaba, porque Él era santo, Él era Dios, no necesitaba, y la aplica a nosotros, y por ser el eterno la puede aplicar a mí, a ti y a cuantos en Él creen, dice Juan 3:16. Entonces esa gracia se atribuyó a nosotros y por eso somos amados. Mis pecados fueron puestos en la cruz con Jesús y los pecados de todos aquellos que creen. Entonces, fuimos elegidos para ser hechos hijos de Dios solamente porque a Dios así lo quiso, pero eso es para que su gloria, para su gracia sea alabada, o la gloria de su gracia sea elogiada, sea bendecida. Podamos decir, no que, yo un día decidí buscar a Dios y me gustó las cosas de los hermanos. No. Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó por su gracia, extendió su gracia a mí y me hizo acepto en el amado Jesucristo. ¿Cómo nos hizo aceptos? Versículo 7 nos explica un poco. En quien tenemos redención por su sangre, ¿ven? Por la muerte de Cristo tenemos la redención. Allí se pagaron cada una de nuestras culpas en la cruz.
cuando su sangre se derramó, fue pagado nuestro pecado. Porque dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué tanto nos perdonó? Algunos de nosotros decimos a veces, bueno, te perdono, pero es que sea la última vez. O te perdono, pero va a ser un poco difícil olvidar. Voy a tener problemas para olvidar. No. Él nos perdonó completa y absolutamente según las riquezas de su gracia. Las riquezas es la abundancia, la plenitud, la grandeza. Aquí no habla de dinero ni de joyas preciosas, porque en realidad eso es basura. Dios creó eso como creó la tierra, como creó los árboles. Nosotros somos los que le damos valor a esas cosas. Riqueza, cuando habla de riqueza, habla de abundancia. Según la abundancia de su gracia. Él no me perdonó ciertos pecados. Él no me perdonó algunos pecados. Él no me perdonó medios pecados. Él me perdonó todos los pecados. Porque Dios quería mostrar su gracia con todo el peso que tiene su gracia, todo el valor que tiene su gracia. Entonces yo no puedo dudar de que si soy salvo, de que si son perdonados mis pecados, porque no depende de cómo me comporto yo, no depende de cómo vivo yo, no depende de qué hago yo. Tengamos en cuenta lo siguiente: si es cierto que lo que yo haga y como yo viva es importante, pero no en el sentido de salvarme. Es importante porque demuestra quién soy, manifiesta quién soy. Es la evidencia para las personas de quién yo soy. Pero eso no me hace salvo ni me hace perderme. Por lo tanto, un hijo de Dios solamente produce frutos dirigidos por el Espíritu Santo, y muchos de nosotros a veces actuamos como que si no fuésemos hijos de Dios, y la palabra de Dios dice que eso trae una actitud mala de la gente que no conoce a Dios hacia las cosas de Dios y al nombre de Dios. Pero eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, pero además para ser hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios. No porque Dios nos necesitara, sino porque Él quiso hacerlo, lo hizo en amor para mostrar su gracia y que todos podamos alabar su gracia. Por eso usted no debe decir, ni yo no debo decir, ay hermano, usted me ha ayudado mucho. No. Sí, el hermano es un instrumento de Dios para ayudarle a su vida, eso es cierto, pero el hermano no le ha ayudado nada. El que le ha ayudado y el que le ha traído y el que le ha levantado y el que le ha exaltado y el que le ha redimido y el que ha perdonado sus pecados es Dios a través de Jesucristo, nadie más. Y al único que es digno de toda alabanza, gloria, honra y honor es Jesucristo. Nadie más. Por favor, no tratemos de alabar ni iglesias, ni ministerios, ni hermanos, porque estamos perdiendo el enfoque. Al único que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra y honor es nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el libro de Apocalipsis. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, la alabanza, el honor, ahora y siempre. Dios y Jesucristo son los únicos. Si Dios utiliza a un vaso de barro que te ayude a aprender, que te ayude a crecer, que te acompañe en tu desarrollo espiritual, es un instrumento de Dios que no tiene ningún valor, porque toda la gracia es de Dios y la alabanza debe ser para Dios, su gracia derramada, su misericordia en nosotros. Esa debe ser alabada, nada más ni nadie más, porque lo que hacemos al tratar de alabar a alguien o elogiar a alguien más, estamos robando la gloria de Dios. Él nos redimió por la sangre de Jesucristo y nos dio el perdón de pecados de acuerdo, conforme a las riquezas de su gracia. Y gracias a Dios que las riquezas de Dios son abundantes. Las riquezas de Dios son inagotables. Las riquezas de la gracia de Dios son eternas. Y por eso yo sé que nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Ahora, ¿tú fuiste elegido para ser salvo? ¿Cómo lo sabes? Bueno, tú deseas conocer a Dios.
No estás tan interesado en obtener algo de Dios, sino saber quién es Dios y por qué Dios quiere buscarte. Si es así, pues entonces busca en la Biblia y vas a encontrar que Él ya te había buscado, ya te había elegido, ya estaba listo para ti. Lo único que tienes que hacer es lo que más adelante vamos a ver, pero que es escuchar el Evangelio de tu salvación, creer en Jesús y eres salvo. Entonces, sigamos adelante. Yo les animo a que presten atención a lo que estamos escuchando, que sean beneficiados por la palabra de Dios, y si algo ustedes quieren comentar o abundar, estamos a la orden. Ahí tienen ustedes la información o el chat, y también pues por algún otro medio como el teléfono pudieran también contactarse a través de mensajes. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.